Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Gloria a Dios. Te voy a invitar a hacer una pequeña oración. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y hoy día, Dios, yo estoy aquí porque necesito de ti. Tú conoces mi necesidad. Tú conoces más que nadie mi corazón, Señor. Tú conoces mi vida, cómo estoy delante de ti y qué es lo que yo necesito hoy. Yo quiero hoy tener un encuentro contigo cara a cara, Señor. Yo necesito que deposites una palabra que sacie mi alma, que sacie mi espíritu. Y esa palabra hoy liberte mi corazón, porque mi corazón está necesitado de ti, Jesús. Yo quiero que hoy tú hables a mi vida y quiero tener un encuentro contigo cara a cara, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Toma tu asiento, joven. Dile al que está a tu lado, hoy Dios te hablará. Usted dirá: ¿dónde está Dios? No, yo no soy Dios, pero Dios ha depositado una palabra en mi boca para que sepa. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Y hoy Dios te va a hablar de una manera especial. Yo tengo 23 años. A los 10 años yo empecé a servir al Señor. Mis padres son pastores. Ellos están radicando en Oaxaca. Yo no sabía qué propósito tenía Dios para mi vida. Soy un joven como tú. No pienses que porque tengo ya un don que el Señor ha depositado en mí, soy diferente a ti. Soy igual a ti. Somos humanos, somos jóvenes, tenemos pruebas y luchas. Pero ahora con Dios sé que la fuente esencial, que la fuente correcta, que el lugar correcto donde mi alma encuentra paz es en Dios. Amén. Es en Dios. A los 10 años yo empecé a servir al Señor. Yo tocaba un instrumento, tocaba la batería en la iglesia. Pero llegó a la edad de 15 y 14 años, cuando yo empiezo a estudiar la secundaria. Empecé a tener malas influencias, empecé a tener malas amistades, donde yo empecé a alejarme un poco de Dios, a pesar de que mis padres son pastores, tocaba un instrumento en la iglesia. A los 3 años yo tenía mucha hambre y necesidad de Dios por conocer quién era Dios y saber más de Él. Pero esa hambre que yo tenía por Dios se perdió, porque empezaron a llegar malas amistades a mí, del cual me desconcentré de Dios, de la fuente correcta, y empecé a escuchar otras voces negativas, amistades negativas que me llevaban a hacer cosas incorrectas. Entré a la etapa de ir al bachillerato, ir a la prepa, y recuerdo que también yo seguía con malas amistades que me llevaban a hacer cosas malas. Muchas veces, en vez de estar estudiando, nos salíamos de la escuela y tenía un padre, tenía una madre que oraba por mí, y algo del cual yo estoy 100% seguro que Dios escucha todas las oraciones que nosotros hacemos. Solo tocaba la batería, ahora tocaba el teclado en la iglesia. Tocaba el teclado en la iglesia y ministraba en la iglesia, pero mi vida estaba desenfocada de Dios. Prácticamente vivía una vida de doble ánimo. ¿Qué es vivir una vida de doble ánimo? Es ser una cosa dentro de la iglesia y ser otra cosa fuera de la iglesia. Yo en la iglesia me concentraba buscando a Dios como todas las personas, pero cuando salía de la iglesia, yo era una persona común como las de allá afuera. Entonces yo no quería vivir el concentrarnos dentro de una iglesia, dentro de un templo, dentro de una casa de oración. No quiere decir que ya somos perfectos, que ya somos santos. Queremos cambiar,
queremos ser diferentes. Es como el acudir a un médico, el acudir a un hospital. Cuando alguien está enfermo, lo que hace es ir a un hospital. En un hospital solo se concentran personas enfermas. Entonces, el estar dentro de una iglesia es como estar dentro de un hospital. Solamente hay personas enfermas espiritualmente, necesitadas o necesitados ser sanados por el médico que se llama Jesús. Estamos buscando cambiar, estamos buscando ser diferentes. Y todo esto lo vas a lograr si tú y yo nos lo proponemos. La Biblia nos habla acerca de un profeta llamado Jeremías. Dice la palabra de Dios que a Jeremías se le asignó ser profeta, y el ser profeta era ser la voz de Dios aquí en la tierra. Jeremías hablaba acerca de Dios a la humanidad. Jeremías decía, esto no le agrada a Dios, esto tampoco le agrada a Dios. Pero la humanidad estaba como hoy en día está. La humanidad no prestaba oídos a lo que Dios le ponía en su boca a Jeremías para que les dijera. La humanidad decía, no, Jeremías está loco. Ellos querían seguir viviendo su vida, su mundo. Ellos querían seguir viviendo su mal camino, seguir teniendo la trayectoria de malos deseos. Entonces, Jeremías llegó en un momento que él se quería rendir. Y este profeta le dijo a Dios, ya no hablaré más. Porque mientras yo más hablo, la humanidad menos se presta a escuchar tu voz. Hace más lo malo. Usted sabe que es ser lo malo. Ser lo malo es decir mentiras, odiar, envidiar, tener raíz de amargura. Personas que también hacen pecados ilícitos, fornicación, adulterio, todo eso es malo. Entonces, la humanidad estaba en sus propios deseos. Y Jeremías decía, por más que les hablo, Jehová, que esto es malo, que no lo hagan, ellos no lo hacen, ni nadie quiere escuchar tu voz. Siento que ya no hay esperanza, ya no hay solución para la humanidad. Y Jeremías lloraba y decía, ¿por qué me has llamado a mí, Dios, Jehová, para yo ser tu voz aquí en la tierra? Y de pronto cuando Jeremías se estaba dando por vencido, se estaba rindiendo, escuchó la voz de Jehová, la voz de Dios. Y Dios le habló a Jeremías y le dijo, Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero, que allí te haré oír mis palabras. Hoy usted ha venido a la casa del alfarero. El ir a la iglesia es ir a la casa del alfarero. Jeremías va a la casa del alfarero, él no sabía por qué Dios lo mandaba a la casa del alfarero. Dios le quería dar una gran enseñanza a Jeremías. Jeremías llega y encuentra al alfarero. ¿Cuántos conocemos o sabemos qué es un alfarero? Es alguien que trabaja con el barro. Es alguien que hace vasijas. Es alguien que hace platos o vasos de barro. Trabaja en el barro. Su especialidad es el barro. Entonces encuentra el alfarero trabajando en una vasija. Ese barro está en una rueda y el alfarero está dándole forma a la vasija. Y Jeremías está mirando allí lo que ese alfarero hacía. Pero de pronto la vasija con la que ese alfarero trabajaba se echó a perder. Se dañó. No le salió como el alfarero quería que le saliera esa vasija. Y cuando esa vasija se destruye, el alfarero con tanto amor vuelve a tomar el barro y vuelve a hacer la vasija. Nuevamente empieza, por hablarlo así desde cero, desde un principio, a volver a hacer la vasija. Y Jehová le habla a Jeremías y le dice, Jeremías, te querías dar por vencido porque pensabas que la humanidad, que la humanidad no volvería a mí, no escucharía mi voz. Pues yo te quiero dar una enseñanza con esto, Jeremías. Yo represento el alfarero. Yo represento a aquel que trabaja el barro. La iglesia representa la rueda. Y ustedes representan el barro. Entonces, el ir a un templo, el acudir a un templo cristiano, estamos acudiendo a la casa del alfarero, a la rueda. El alfarero es Dios, es Jehová, y nosotros somos el barro.
A veces pensamos que nuestra vida ya no va a cambiar, que nuestra vida seguirá siendo la misma. Y hay jóvenes que quieren cambiar, que ya no quieren tener la misma vida con la que están viviendo, con los mismos problemas con los que están luchando. Y dicen, ¿para qué voy a un templo? ¿Para qué voy a una iglesia si yo nunca voy a cambiar? Y Dios dice, si yo lo hice con la vasija, y la vasija se echó a perder y yo la volví a hacer, puedo volver a hacer cosas nuevas en tu vida. Puedo restaurar tu vida, puedo cambiar tu vida. Puedo hacer una transformación en ti, aunque tú creas que ya no podrás salir de la situación en la que te encuentras. Dios está bueno, que hoy Él quiere hablar a tu vida y quiere cambiar tu vida. Quiere transformar tu vida, Señor. A los 16 años volvió esa curiosidad, ese anhelo de saber quién era Dios para mí y si en verdad Dios es real. Llegó un profeta, un evangelista, y ese evangelista habló a mi vida de parte de Dios y me dijo, Dios tiene grandes cosas para ti y dice Dios que verás su gloria. Me dijo, abandona tus sueños, tus anhelos, tus metas, que tú verás la gloria de Dios. Esa palabra me marcó y empezó esa curiosidad por saber si Dios tenía un propósito para mí y si yo le servía en algo a Dios. Y yo decía, pero ¿cuáles son los sueños, anhelos y metas que tengo que dejar? Empecé a orar nuevamente como lo hacía a los 10 años. Seguía clamando, orando y decía en mi oración, Dios, yo no sé cómo comunicarme contigo. No sé cómo hablarte ni cómo llamarte para que me escuches y no sé si me estás escuchando. Yo no sé si tú me escuchas. Yo no sé si tú en este momento me estás mirando, pero si me estás escuchando, te quiero decir que yo quiero servirte, que yo quiero cambiar, que yo quiero ser transformado por ti. Yo me fui a dormir y en esa noche tenía un sueño. Llegaba un anciano a la escuela donde yo estaba, en el sueño, y ese anciano era alto y blanco, y ese anciano me dijo, esto no es para ti, los estudios no son para ti. Y él me entregó una Biblia y me dijo, esto es para ti. Yo desperté de ese sueño y yo dije, este sueño no puede ser de Dios, no puede ser Dios hablándome. Porque yo no creo que Dios sea egoísta o injusto de que quiera que yo deje mis estudios, porque yo quería estudiar, quería seguir estudiando. Pero por segunda vez apareció el anciano y era la misma escena en el sueño, me decía lo mismo. Y yo dije, voy a esperar una tercera vez, porque no creo que sea Dios. Tal vez es un sueño cualquiera. Y yo, haciendo mi última oración, le dije al Señor en la tercera noche, si eres tú quien me estás hablando y que me quieres mostrar algo, háblame por tercera vez. Y que ese anciano se me presente en mis sueños por tercera vez. Y si ese anciano me vuelve a decir lo mismo y se me presenta por tercera vez, voy a dejar mis estudios. ¿Y qué creen que pasó? Por tercera vez el anciano llegó, pero llegó con más autoridad. Y ese anciano llegó y tomó mis libros que tenía en las manos y lo tiró al suelo y me dijo, eso no es para ti. Yo te he dicho que eso no es para ti. Y me entregó una Biblia y me dijo, esto es para ti. Tú vas a predicar la palabra de Dios. Yo no lo entendía. Yo decía, ¿cómo voy a predicar la palabra de Dios si yo no sé hablar? Yo cuando iba a la escuela, de pronto hacíamos exposiciones, yo prefería no ir, o prefería esconderme o salirme del salón por tal de no estar en esa exposición porque no podía hablar por la pena o la vergüenza que sentía. Era una persona que le daba mucha pena hablar frente a 5 a 3 personas. Entonces yo prefería no ir y Dios a mí me decía, vas a predicar. Me decía ese anciano, vas a predicar la palabra de Dios. Y yo decía, ¿cómo voy a predicar? Yo no sé hablar. A mí me da pena, me da vergüenza. No entendía el propósito de Dios todavía. Dejé mis estudios. Y yo no te estoy diciendo que dejes tus estudios. Tal vez tu propósito es diferente, mi propósito es diferente. Todos tenemos un propósito diferente. Todos tenemos una asignación diferente. Yo en mi caso, en lo personal, Dios me pidió que dejara los estudios. Dejé de estudiar. Y empecé a ayunar, empecé a orar, quería buscar a Dios, quería saber el propósito de Dios en mi vida.
Y empecé a buscar al Señor, empecé a ir a la iglesia, a ayunar, y a veces estaba solo allí en la iglesia. Iba días que no había cultos, y yo estaba allí estudiando la Biblia. No podía entender muchas cosas. Y yo recuerdo que llegó un momento que me desesperé. Y yo dije, yo creo que tengo que volver a los estudios, porque ya dejé los estudios, pero yo sigo en la misma situación, yo no veo avance en mi vida. Yo siento como que mi vida es normal, sigue siendo la misma. Y un día que venía en la calle, venía caminando, sonó mi teléfono y me habló una maestra y me dijo, Diego, tienes que volver a los estudios. Dice, ya me comentó un amigo tuyo que tú no quieres regresar a la escuela porque quieres buscar de Dios. ¿Y sabes lo que me dijo esa maestra? Yo tuve un amigo como tú, cuando estudiábamos juntos, y ese amigo me dijo, voy a dejar los estudios porque Cristo ya viene, y voy a buscar a Dios. ¿Y sabes lo que pasó? Cristo no ha venido, me dijo esa maestra, y nunca va a venir. Y ese amigo que dejó los estudios, ahora anda trabajando en la calle, anda trabajando en el sol. Me vino como un desánimo, como que mi fe se empezó a apagar. Y yo venía luchando con esos pensamientos negativos y dije, ¿y si esta maestra tiene razón? ¿Y si todo esto solamente es una emoción mía? ¿O fue una emoción? Voy a perder los estudios. Estábamos en la etapa finales de los exámenes. Voy a perder los estudios. Y yo dije una oración pequeña en el camino. Si tú me hablaste, Dios, quiero que hoy me lo confirmes. Porque si no es así, yo tengo que regresar a los estudios. Dios es perfecto y Dios es real. Dios escucha, y te escucha a ti, me escucha a mí, Él escucha a todos. Yo llegué a mi casa y había una sierva de Dios, una cristiana, una hermana que estaba orando y me dijo, dice Dios que hoy verás su gloria. Hoy Dios dice que tú verás su gloria, porque hoy es el día que Dios ha preparado para ti. Yo me quedé asombrado y dije, pero ¿quién le ha de contar a ella? ¿Quién le contó a ella de lo que yo había orado? Nadie me había dicho nada. Dios se lo había dicho. Me sorprendió tanto que empezamos a orar, yo y mi familia, empezamos a clamar, a hacer una oración a Dios. Empecé a experimentar qué era sentir la presencia de Dios. Porque yo veía en la iglesia cristiana que lloraban, muchos que temblaban, muchos que brincaban, muchos que empezaban a aplaudir y sentían la presencia de Dios y decían que era la presencia de Dios. Y yo decía, pero yo no lo he experimentado, y en ese que experimenté que era sentir la presencia de Dios. Muchos hablaban otras lenguas que uno no entendía. Y yo decía, pero ¿cómo se hace eso? ¿O cómo sienten? ¿O cómo pasa eso? No lo entendía. Lo empezaba a entender desde ese momento. Y empezamos a orar. Pusieron aceite en mi cabeza y empecé a sentir una presencia de Dios en mi vida. Aunque no lo veía, yo podía sentir algo especial, como un amor, como un abrazo. Pero al mismo tiempo sentía como que una corriente pasaba por mi cuerpo. Y yo recuerdo que con mis ojos cerrados empecé a mirar una visión. Empecé a ver que los cielos se abrían. Y cuando yo quería hablar y contar lo que estaba viendo, yo me quedé mudo y no podía decirlo, no podía contarlo. Era algo sobrenatural. Era algo tan sobrenatural, pero al mismo tiempo era real. Y empecé a ver que los cielos se abrían. Y algo tan poderoso que empecé a ver que bajaban dos ángeles del cielo. Yo me quedé atónito y me quedé al mismo tiempo espantado. Me paralicé y decía, es real. Lo que dice la Biblia es real. Los ángeles son reales. Y esos ángeles venían descendiendo, pero en medio de ellos venía un personaje tan alto, con cabellos blancos. Y recuerdo que ese personaje se puso frente a mí. Y él me dijo, yo soy el Espíritu Santo de Dios. Y cuando me dijo así, empecé a sentir su presencia. Y empecé a hablar en lenguas, como los demás hablaban y yo no lo hacía. Empecé a temblar, mi cuerpo empezó a temblar y empecé a llorar. Y yo decía en mi mente, es real. Lo que hacen los cristianos no es inventado, no es una emoción, no es porque quieran hacerlo, es porque están sintiendo una presencia sobrenatural, es porque están sintiendo la presencia de Dios. Y yo también empecé a temblar y empecé a hablar otras lenguas. Y sentía un fuego sobre mi vida.
Y ese personaje me habló y me dijo, vas a predicar la palabra de Dios. Tomó una vasija de aceite y ungió mi cabeza. Y me dijo, irás y predicarás y dirás que Cristo viene pronto. Le dirás a la humanidad que el tiempo se ha terminado y que es necesario que busquen de Dios. Me mostró un libro y me dijo, mira, este libro es el libro de la vida. Y aquí se concentran todos los nombres de las personas que han aceptado a Jesucristo como su único, suficiente Salvador. Veía nombres que estaban escritos con letras de oro y otros nombres se estaban borrando y otros nombres ya no se lograban ver. Y yo le hice una pregunta, ¿por qué hay nombres que se ven, que brillan, y nombres que ya no se están viendo, que se están borrando y están dejando de brillar, y otros nombres que solamente tienen 2 letras, una letra, y como que ya se han borrado completamente? Y él me dijo, los nombres que están brillando son de las personas que están buscando la presencia de Dios en la tierra. Son de las personas que oran, que ayunan y buscan de la presencia de Dios. Y los nombres que se están borrando son los nombres de las personas que han dejado de buscar la presencia de Dios, que han dejado de congregarse, que han dejado de orar, que han dejado de ayunar. Y de los nombres que se están borrando son de las personas que se alejaron completamente ya de Dios. Dile a la humanidad que vuelva a Dios, porque el tiempo se termina. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, dice la Biblia, será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y es real. Entendí que lo que hay en este libro es real. Por algún momento, John Lennon dijo que el cristianismo terminaría, algún día se acabaría, que estos libros dejarían de existir, que el cristianismo dejaría de existir. ¿Saben lo que pasó? John Lennon murió. Imagino que ya no hay ni desechos de él. Y este libro todavía sigue. Porque dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no, dice Dios. El cristianismo sigue. El evangelio sigue. El cristianismo se sigue predicando. ¿Sabe, mi hermano? Esto quiere decir que lo que dice este libro es real. Hay jóvenes que piensan que es un mito, que fue escrito por un hombre. Fue escrito por un hombre, fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Todo lo que está en este libro es real. Yo no elegí predicar. Yo no quería predicar. Fue Dios quien me escogió a mí. Dice la palabra de Dios que nosotros no fuimos los que escogimos a Dios. Fue Él quien nos escogió a nosotros. Amén. Porque si de otro caso Él no te hubiera escogido, tú ya hubieras muerto en el vientre de tu madre en un accidente. Pero si ahorita estás con vida es porque Dios tiene un propósito grande para ti. Tiene un propósito para ti, joven. Dios tiene propósitos. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo me dijo, predica la palabra. Gloria a Dios. Mi vida fue cambiada. Fue transformada desde ese momento. Empecé a predicar la palabra de Dios. Empecé a leer la Biblia. Y Él empezó a darme conocimiento de lo que decía cada página de este libro. De allí empecé a salir fuera de la República Mexicana a predicar la palabra de Dios. Empecé a salir dentro de México. De pronto me invitan a predicar a Guatemala, a Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Brasil, Venezuela. Hace unos meses estuvimos en Israel, Ecuador, Perú y muchos países llevando este mensaje. Gloria a Dios. Que Dios es real, que Dios existe y que Dios quiere cambiar tu vida. Gloria a Dios, He amén. tratado con muchos jóvenes con espíritu de ansiedad, con espíritu de depresión, con espíritu de voces negativas. Y Dios los ha ido libertando. Y si yo soy un canal de bendición para otros, Dios también quiere que tú seas un canal de bendición para Amén. otros. Porque conozco jóvenes que se han quitado la vida, porque no le han encontrado sentido a la vida. Sienten un vacío en su corazón y no lo platican con nadie. Y lo único que hacen es quitarse la vida. Piensan que quitarse la vida es la mejor solución.
y están equivocados. Entonces, si Dios me ha llamado para ser un canal de bendición para otros, Dios quiere que tú también seas un canal de bendición para otros jóvenes. Dios por eso te está concentrando en este lugar, y tal vez muchos vinieron sin ánimo. Muchos vinieron obligados por los padres. Otros vinieron pensando que solamente iba a ser un tiempo de diversión, un pasatiempo y se terminaría allí. Hoy Dios quiere marcar tu vida con esta palabra. Gloria a Dios. Dios no quiere que te vayas igual. Tú tal vez veniste con un pensamiento, pero hoy Dios está depositando una palabra de transformación en tu vida. Tú no te vas a ir igual, tú te vas a ir marcado por Dios. Yo todavía necesito ser marcado más por Dios. Y a cada día estoy siendo marcado por Él. He tratado con jóvenes que necesitan un encuentro con Dios. Hay jóvenes que me han dicho, yo quiero tener un encuentro con Dios, como el capítulo que hoy leímos, donde Jacob miró a Jehová, a Dios, cara a cara. Esto quiere decir que él tuvo un encuentro personal con Dios. Yo tuve mi encuentro personal con Dios y yo te estoy impartiendo lo que yo viví. Ahora tú tienes que tener tu propio encuentro personal con Dios y después impartir lo que tú vas a vivir. Cada uno tiene un encuentro con Dios de diferentes maneras. Yo conozco personas que estuvieron en cama a punto de morir y ahí el Señor hizo un milagro. Clamaron a Dios y el Señor los sanó. Amén, gloria a Dios. Yo tuve un encuentro personal que cuando estaba a punto de morir, Jesucristo me sanó. Y testifican que Jesucristo es real y que lo que para el médico, para el hombre, para la medicina es imposible, para Dios es posible. Amén. Mi anhelo es servir a Dios, es predicar a Dios, y tengo mucho amor por Dios, que quiero seguir llevando esta palabra. Hemos ido a muchos lugares llevando esta palabra y hemos tenido muchas personas testificando de cómo el Señor les ha sanado, cómo su fe a través de esta palabra creció tanto que fueron sanos. Hemos visto a muchas personas y hemos tratado con más personas con la enfermedad del cáncer, que es una enfermedad que ahorita está creciendo. Y estas personas han venido a Jesús y nos han dicho, queremos a Jesús, hemos orado para que se entreguen a Jesús. Su sangre se ha regenerado, sus órganos se han regenerado. Y cuando van al médico, el médico se asombra de lo que está pasando en su cuerpo, porque el único que tiene el poder para sanar a las personas que están sufriendo o padeciendo de una enfermedad incurable es Dios. Amén. Amén. Aquel que nos hizo del polvo de la tierra. Dijo David en una ocasión, Señor, enséñame cuán frágil soy delante de ti y los cortos que son mis días. David entendió que su vida era frágil delante de Dios, que hay un Dios que está sobre nosotros. Gloria a Dios. Y si tú piensas que tu vida no tiene sentido, hoy Dios le quiere dar sentido. Y si estás padeciendo una enfermedad, hoy el Señor quiere poner su mano y quiere sanarte. Personas ser sana del cáncer, hemos visto testificar. Personas diciendo, estuve a punto de morir y ahora testifico de que Jesús es real, de que Dios es real. La mies es mucha, los obreros son pocos. Usted puede trabajar para Dios. Hoy Dios quiere transformarte. Tal vez tu padre, tu madre te ha dicho, busca a Dios si tú no has querido. O ha sido lo contrario. Tienes padres cristianos y de pronto miras su mal testimonio en casa y eso te desanima a buscar a Dios. Y dices, pero si mi papá, mi mamá que va a la iglesia, viven en pleitos, viven aquí, viven así, y eso te desanima. Hoy Dios te dice, te quiero levantar a ti para que tú lo levantes a ellos. Amén. Porque a veces nos enfocamos en poner la mirada en los padres, pero si tus padres no cambian, Dios quiere hacer primero el cambio en ti. Amén. Y tú vas a orar para que ellos sean cambiados. Conozco jóvenes que van a la iglesia donde yo estoy y van solos, no van sus padres. Y ellos piden a Dios por sus padres. Y de pronto vemos que sus padres empiezan a acudir a la iglesia y su familia empieza a ser restaurada. Sus padres empiezan a ser restaurados, matrimonios ser restaurados, hijos se reconcilian con sus padres. A eso ha venido Dios, a restaurar, a transformar y a vivir contigo cara a cara. Amén. Jacob huía
Y ahí fue donde Dios lo visitó. Tal vez tú estás escuchando de tantos problemas, pero hoy Dios se quiere encontrar contigo. Hoy Dios se quiere encontrar contigo y Dios quiere platicar contigo. Mira que hoy en día hay muchos jóvenes con este espíritu de ansiedad, de depresión. Jóvenes que luchan con pensamientos negativos. Yo luché con esos pensamientos de ansiedad, de mucha depresión, pensamientos y voces negativas que llegaban a mí. Yo no sabía cómo terminar con esta situación. Y muchos terminan con esta situación quitándose la vida. Yo sabía que esta situación solamente se terminaba buscando a Dios y tener un milagro de Dios. Hay personas que piensan que ya no hay esperanza para ellos porque viven esta situación. Si hay una esperanza, esa esperanza es Jesús. Yo viví con esos pensamientos negativos. Todos los pensamientos míos eran negativos, eran de ruina, eran de destrucción y eran de muerte. Porque el diablo vino a tres cosas: a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo ha venido a darte vida y vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. El diablo vino a hurtar, a matar, a destruir y está matando a muchos jóvenes, destruyéndolos mentalmente, destruyéndolos psicológicamente, destruyéndolos en la droga, en el alcohol y en muchos vicios carnales. Yo sufrí ansiedad y depresión y no me avergüenzo de decirlo. Muchas veces no podía dormir, hasta de 4 noches sin poder dormir. Tenía que ir a las clínicas y me ponían sedantes para yo poder dormir. Y había noches que dormía demasiado. Días que dormía demasiado, me la pasaba todo el día dormido y a veces no podía dormir. Todo esto cambiaba. De pronto yo estaba feliz con ustedes, estaba sonriendo, estaba alegre, estaba con otros jóvenes de la iglesia y de pronto venía este espíritu de ansiedad a visitarme. Estaba tan feliz y en 3 segundos me cambiaba el panorama a tristeza. Y solamente quería estar solo, en soledad. Y había voces negativas que me hablaban cuando estaba en la soledad. Voces negativas. Me decían: te vas a morir, te va a pasar esto. Veía algo que posiblemente podía traerme ruina y me decía esa voz negativa: mira, te va a pasar esto, el otro, te vas a enfermar. Sentí un dolor y pensaba que ya estaba enfermo. Acudí muchas veces al médico. El médico me dijo que yo estaba bien. Me mandó con el psicólogo, me dio analgésicos, me dio calmantes, pastillas para yo poder dormir y tener paz, y no tenía paz. Dice la Biblia, Jesús dijo: mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Creed en mí, dice Dios. Cuando Jesús dice: yo les doy una paz y no como el mundo las da, quiere decir que el mundo nos ofrece una paz. El mundo a ti te ofrece una paz. Puedes drogarte 10, 15 minutos, pasa el efecto y vuelves a sentir el mismo vacío. Es una paz pasajera, una paz disfrazada, una paz maquillada. Hay personas que tienen vacíos en sus corazones. Muchos jóvenes tienen tantos vacíos en sus corazones que no se los platican al padre, a la madre, al hermano, al amigo, no se lo platican a nadie. Y para llenar ese vacío buscan el alcohol. Pasa el efecto del alcohol y vuelven a sentir el mismo vacío. Por el momento sienten paz al beber una bebida alcohólica. Al drogarse sienten paz por un momento, pero al terminar el efecto vuelven a sentir el vacío en su corazón. Jóvenes que están luchando con estos espíritus tan fuertes, espíritus que están gobernando sus vidas, y hay jóvenes que quieren salir de esto. A mí los jóvenes de la iglesia donde estoy no solamente me ven como alguien espiritual o como un líder, sino me ven como un amigo. Y jóvenes se me acercan y me dicen: yo estoy pasando esto está pasando en mi mente, esto pasa conmigo, no puedo vencer esta tentación. Yo sé que hay pastores que cuando pasan estas situaciones y alguien se acerca de ellos, lo que dicen los pastores es: busca a Dios en oración y ayuno. Tienes un espíritu y hay un demonio que hay en ti porque abriste una puerta. Y esas personas se van tristes a casa y dicen: pero
ya he orado, ya he ayunado y sigo en la misma situación. No he tratado con un joven, he tratado con muchos de 17, 18, 19 años que me dicen, hermano, dice, yo he luchado con esta tentación y le prometo a Dios ya no fallarle, y le digo a Dios, ya no te voy a fallar, te voy a ser fiel. Pasa un mes y vuelvo a caer en la misma situación, y después siento un espíritu de culpa, un espíritu de vergüenza que me hace ya no acudir a un templo, porque cuando estoy en un templo viene un espíritu de acusación que me dice, eres un hipócrita, tú estás en pecado. Y cuando quiero volver a comprometerme con Dios, a adorar a Dios, viene ese espíritu a hablarme y me dice, ¿para qué vas a adorar a Dios? ¿Para qué vas a cantarle a Dios si cometiste este pecado? Si vas a volver a cometer el mismo pecado. Y dice, no puedo salir de este pecado, no puedo salir de esta situación. Yo no solamente les digo con oración, con ayuno, porque hay muchas herramientas que Dios nos ha dejado para vencer estas tentaciones. A veces usted va a pensar como joven que el evangelio es para ancianos, para viejitos, para gente adulta. Estamos equivocados. Yo estoy viendo una gran generación de jóvenes que se están levantando para adorar a Jesús. Jóvenes que se han dado cuenta que la esperanza, que la mejor solución está en Jesús. ¿Sabe, mi hermano? Hay jóvenes que necesitan hoy de Dios y necesitan entregarle todo a Dios. Hay herramientas que se te pueden dar a ti para vencer todo tipo de situación, de ansiedad, de depresión. Yo lo viví, y cuando yo veo a jóvenes que están pasando por la misma situación, a veces sin decírmelo, puedo identificar quién está pasando por ese problema, porque alguien que ya lo pasó te va a entender, va a poder identificar y te va a poder dar las herramientas necesarias para que tú puedas vencer esta ansiedad. Yo lo viví, me mandaron con un psiquiatra. El psicólogo te va a ayudar por momentos va a despojar tu mente y va a liberar tus pensamientos, pero al pasar las horas o los días vas a volver a entrar en ese espíritu de ansiedad. El medicamento te va a tranquilizar por momentos, por horas, por días, hasta posiblemente, si es un medicamento fuerte, por semanas. Me dieron medicamentos hasta por 6 meses y me tranquilizaban. Y cada vez que venía este espíritu de ansiedad, de miedo, de vacío, de soledad, del cual yo sentía que la vida no tenía sentido, corría a tomar el frasco de pastillas y empezaba a ingerir estas pastillas, que el médico las llama drogas, para tú poder liberar tus pensamientos, tus nervios, tu cerebro. Pasaron el efecto de esto y volví esa ansiedad a mí. Pero cuando yo encontré la solución y encontré la herramienta perfecta, desde ahí entendí que no necesitaba medicamentos. Cuando yo me sentía con falta de paz, con falta de seguridad, yo corría al altar de Dios. Un altar es un altar donde se adora al Señor, donde suben personas con instrumentos a cantar a Dios. Corría a la iglesia y sentía que en la iglesia había paz, porque aquí estaba el Señor, y el Señor es paz, y Él da la paz, no como el mundo, no como el mundo la da. Y yo podía sentir mi vida liberada allí. Empecé a tener herramientas para poder vencer estos espíritus de miedo, de ansiedad, de depresión, de inseguridad. Yo no me podía subir más a un avión porque sentía que el avión se iba a caer, había un miedo de ansiedad. Cuando yo anteriormente me subía a todos los aviones, viajábamos hasta 12 horas. Un día viajamos hasta Roma, 12 horas. Y no tenía ni miedo. Pero de un momento vino este espíritu y empezó a tribular mi vida. Y yo no podía subirme más a un avión porque sentía que se iba a caer. Venían sueños negativos. Venían sueños de muerte, pura muerte y destrucción. Hasta que el Señor me liberó. Gloria a Dios. Recuerdo que era el día de mi cumpleaños, el 13 de noviembre. Y yo le dije a Dios, platicándole a Él, lo que yo sentía como si fuera un amigo, porque así se ora. Tú le platicas a Dios como si fuera un amigo. Y empecé a decirle a Dios, Dios, yo no quiero nada hoy en mi cumpleaños. Solo quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Me fui a una montaña, me fui a orar solo.
Y estando orando en la montaña, escuché la voz del Espíritu Santo que me habló y me dijo: esto que tú estás pasando yo lo he permitido, porque en este tiempo se va a desatar un espíritu de ansiedad, de mucha depresión. Aún en mis hijos, en pastores, en evangelistas, en siervos y profetas, cristianos y más en jóvenes. Se va a desatar este espíritu de ansiedad y depresión, que muchos buscarán el suicidio, buscarán la muerte, y tú verás como muchos se quitarán la vida. Si tú logras buscar la cifra de las personas que se han quitado la vida a causa de este espíritu de depresión, son cantidades de personas que han acudido a la muerte. Personas que se han tirado en los metros, en las vías de los metros, en las vías de los trenes. Personas que se han suicidado, se han tirado en un carro que viene pasando, se han tirado de los edificios. El psicólogo no ha hecho nada, el psiquiatra no ha hecho nada. El único que lo puede hacer es Dios. Gloria a Dios. Amén. Allá en México hay un hospital grande de psiquiatría. Van muchas personas con este espíritu. Y sabes, van y acuden consecutivamente y no hay solución. Ellos necesitan a Jesús. Necesitamos a Jesús. Él es la solución. Joven, hoy Jesús te está hablando. Hoy Dios quiere que tú le abras tu corazón. Vas a tener muchas veces pena de orar a Dios porque hay otros jóvenes de tu edad a tu lado. Vas muchas veces a tener pena de abrir tu corazón a Dios y derramar una lágrima porque tal vez el joven que está a tu lado te va a mirar. Sabes, cuando tú tienes necesidad de Dios, a ti no te importa nada, tú quieres ser libre, tú quieres tener paz. Yo estuve en una escuela de República Dominicana predicando y mire que hasta las maestras que no conocían de Dios sintieron el poder de Dios. Jóvenes empezaron a llorar. Había una jovencita que se cortaba los brazos y ese día Dios la libertó. Gloria a Dios. La directora dijo: yo quiero que todos acudamos al evento que va a haber aquí en San José Ocoa. Queremos que todos acudamos, los padres de familia, los jóvenes, porque lo que había pasado en ese salón era un salón así como este grande. Lo que había pasado en ese salón era que Dios había libertado jóvenes con espíritu de suicidio. Llegó la psicóloga de la escuela y dijo: esa joven se corta, esa joven que está llorando allí, y empezó a ser libre. Pudimos ver que hay mucha necesidad en los jóvenes, pero ellos no son libres de contarle a alguien lo que están pasando. Tal vez tú estás pasando muchas cosas que no le has contado a nadie. Hoy Dios dice: cuéntamelo a mí, dice Dios, que yo sí te voy a escuchar, que yo sí te voy a entender, y que yo sí quiero ser tu amigo, y que yo te quiero dar una vida diferente, y yo quiero transformarte, y voy a usar tu vida como testimonio para que tú le hables a los demás que hay una esperanza. Esa esperanza soy yo, dice Jesús. Quiero usar tu vida como un testimonio para que las personas que están pasando tu misma situación sean libres a través de tu boca. Dios va a usar tu boca para testimonio. ¿Acaso tú crees que yo fui injusto de pasarme en esta situación? Si yo te mostrara las fotos que yo tengo, cómo mi cuerpo se había llenado de tantos granos, toda la espalda, el pecho, los brazos. Y yo fui al médico, el médico no encontraba lo que tenía. Fui al dermatólogo, medicamentos, pomadas, y no me hacía nada de efecto. Hasta que fuimos con un médico más especialista. Y este médico buscó la raíz de donde provenían estos granos. Y es lo que Dios quiere hacer hoy, arrancarle de raíz lo que está estorbando en tu vida. Entonces el médico acude desde la raíz y me dice: bueno, yo he dado el diagnóstico que lo que tú estás sufriendo es tanta depresión y ansiedad, cual ya es una ansiedad y depresión muy elevada. Ya es algo muy elevado. Tienes que ir como un psiquiatra. Empecé a bajar de kilos. Después lo que pasó fue que me venían dolores al cuerpo y decía: bueno, es la ansiedad. Yo pensaba que estaba enfermo, iba al médico, me hacían estudios de corazón, me hacían estudios en el pulmón, me hacían estudios aquí, en la sangre, y todo estaba bien. Tengo cantidad de estudios que me hicieron. Y la última vez empecé a sentir dolores en mis huesos, debilidad. Yo decía: bueno, es la ansiedad, porque eran los síntomas de la ansiedad. Náuseas, sentía dolores en la garganta.
Y no acudí al médico más porque dije, es la ansiedad. Y esta vez sí era una enfermedad, no era ansiedad. Y cuando voy al médico, me dice el hermano que me acompañaba, vamos al médico, mire, ya está cerca, bueno, vamos. Pero yo iba seguro que me iba a decir lo mismo, es ansiedad y tienes que seguir tomando el medicamento. Y cuando llegué me empezó a examinar, haciendo un ultrasonido, y yo le empiezo a compartir lo que yo sufrí, y le dije, bueno, yo creo que ha de ser la ansiedad. Y me empezó a escuchar y me dijo, mira, hemos tratado en estos 2 años, desde la pandemia, hemos tratado con cantidades de jóvenes con la ansiedad. Y hemos hecho una cifra y un diagnóstico concreto que esta ansiedad proviene de las hormonas que están en la tiroides. Entonces, lo que vamos a hacer es un examen en tu tiroides. Y me dijo, en verdad es gran la suma de las personas que se han inoperado con esta enfermedad. ¿Qué enfermedad le llamaba el médico de la ansiedad? Me hizo un ultrasonido en la tiroides y encuentra 2 pólipos en mi tiroides, 2 nódulos, perdón, en la tiroides. Esos 2 nódulos son como 2 quistes que te salen en la tiroides. Me dice el médico, es un principio de cáncer que yo estoy viendo. ¿Sabe, mi hermano? Joven, ahí la ansiedad se me alteró. Porque alguien que sufre ansiedad no puede recibir una mala noticia. Porque la ansiedad se activa. Entonces se activó la ansiedad cuando yo escucho esto y me dice, vamos a empezar un proceso de estudios. Empezaron los estudios. Yo sabía del Dios que sanaba, del Dios que libertaba. ¿Y dónde estaba mi sanidad? Que era Jesús. Empezó un proceso de estudios. Me inyectaron yodo radioactivo. Empezaron a sacar imágenes de mi tiroides. Y en la realidad sabía que si eran 2 nódulos que estaban en la tiroides, un principio de cáncer que se tenía que tratar. Ahí pude entender qué es lo que siente una persona que está enferma. Y a veces no lo entendemos. Personas que tienen el cáncer, personas que tienen leucemia, otro tipo de enfermedad crónica. Tú estás sano, yo estoy sano, gracias a Dios. Pero hay personas que están enfermas. Y ahora yo puedo entender la necesidad de ellos. Y ahora yo quiero ser el portavoz y el puente para que ellos vengan a Jesús. Y yo podía entrar en una depresión nuevamente y tristeza y decía, bueno, es un principio de cáncer, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a morir. Era lo primero que me venía a la mente. Y más estudios y más estudios. Y yo oré a Dios con todo mi corazón. Y no me importó quién me escuchara y quién me viera. Yo estaba postrado en un altar. Y yo estaba llorando, estaba en ese día en ayuno a Dios. Y estaba llorando, derramando mis lágrimas. Y yo lloraba y le dije, Jesús, yo te amo, Jesús, y yo sé que tú tienes poder. El hombre dice que Dios no tiene poder, que no existe, pero tú tienes poder, eres real. Mis ojos te vieron hace tiempo atrás y sé que estás conmigo y sé que tú me escuchas. Y le dije al Señor, sáname, Jesús. Yo sentí mi sanidad en ese momento. Fui al último estudio que yo tenía, era una biopsia que me iban a hacer en la tiroides para sacar un tejido del nódulo que había para ver si era un cáncer benigno o maligno. Entonces cuando yo voy al estudio, yo llevaba fe en Jesús, mi fe estaba puesta en Jesús. Y yo llegué y el médico empezó a hacerme el ultrasonido para empezar a ingerir esa aguja que te meten en la tiroides y sacar el tejido. Y él empieza a buscar por minutos y más minutos y no encontraba nada. Y él me dijo, creo que nos equivocamos. Mira, todos los estudios salieron que habían 2 nódulos, uno grande y otro pequeño. Y para decirte que creo que la tiroides solo está inflamada, porque nomás vemos un nódulo pero muy pequeñito. Era algo mínimo y decía, esto no podemos hacer una operación y no podemos darle tratamiento porque es algo mínimo. No te podemos quitar la tiroides. Vamos a tenerlo en observación y si vemos que esto va creciendo o se va multiplicando, tenemos que operarte. Para la gloria de Dios, en medio de su inflamación, vas a ir con un endocrinólogo. Fuimos, me examinó y me dijo, tú no tienes nada. Me dijo, los estudios dicen que sí, pero a la realidad ahora que te vemos no tienes nada.
¿Quién lo hizo? Jesucristo. Jesucristo hace milagros. Jesucristo es real. Él puede obrar hoy en tu vida. Él puede hacer el milagro en tu vida. Él quiere hoy obrar a tu vida directamente. Cuando tú verdaderamente abres tu corazón a Dios, dice la Biblia que el que Él viene no le echa fuera. Que Él no desprecia un corazón que se humilla. Él no desprecia un corazón que es sincero delante de Él. Y hoy Él ha venido a dar esta palabra a tu corazón. Él ha venido a depositarla. Cree en Jesús y serás salvo. Gloria a Dios. Amén. Ponte de pie. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.